Carmen Aristegui, la periodista con más rating en México, felicidades. Carmen, nuestro auditorio está muy interesado, tú estás en medio de la información y todo este sexenio has estado muy al pendiente de cada detalle, entonces es probable que no te veamos ya de aquí a que termine el sexenio, entonces queríamos que nos dieras tu opinión, un balance, ¿no?, sobre este sexenio de Calderón. ¿Tienes tiempo? Bueno, estamos obligados los periodistas y la sociedad a hacer un mínimo balance y así muy a bote pronto como me lo pides. Desde luego que este es un sexenio que cierra con aires de debacle, es un sexenio que cierra con indicadores estrujantes en materia de violencia, es un sexenio marcado por la impunidad y por una mala apuesta, que terminó en una catástrofe humanitaria, porque hay que decirlo con esas palabras, si nos atenemos a que hablamos de decenas de miles de muertes y decenas de miles de muertes impunes, entre otras cosas. Entonces tenemos un sistema de justicia colapsado que no es capaz de procesar la realidad que hoy tenemos enfrente y una sociedad que me parece está atravesando una especie de pasmo, que no alcanzamos, creo, a medir el alcance de lo que tenemos enfrente y que poco a poco, me parece, como suele pasar con los hechos traumáticos en los países, tiene que transcurrir un cierto periodo de asimilación para empezar a procesar lo que nos ha sucedido. Y lo que nos ha sucedido es muy grave, se han trastocado todos los órdenes del equilibrio social en términos de la violencia en muchos lugares de la República Mexicana. El crecimiento y fortalecimiento del crimen organizado y la penetración del crimen organizado en las estructuras de poder municipal, estatal y no sabemos qué alcance tenga en lo federal, pues es uno de los saldos más graves que pueda tener este sexenio. Así que el sexenio de Calderón desde luego es un sexenio que tendrá que ser procesado, que tendrá que ser discutido, que sacude enormemente o debe sacudir enormemente nuestras conciencias y que independientemente de que se pueda valorar la economía y las finanzas y otros ángulos de la actividad gubernamental, se apostó en demasía al combate al crimen organizado de cierta manera y esa cierta manera resultó equivocada por los cuatro costados a la luz de los resultados obtenidos, no bajo el consumo, no bajo el tráfico de drogas, no bajo la violencia. No solo no se redujeron los cárteles, sino se multiplicaron, se fortalecieron y se expandieron incluso a nivel internacional. ¿Cuál es la ganancia? Tendría que preguntarse México, y si no hay tal ganancia, ese es el resultado final de un sexenio fallido que está ya pues en su fase terminal. Carmen, estaba el PRI, nosotros y tú también has vivido muchos sexenios del PRI, después 2 sexenios del PAN y ahora un retorno del PRI. ¿Qué opinas de esto? Bueno, pues que es un retorno del PRI que se da de maneras que no son precisamente para celebrarse, porque está muy marcada esta elección por intervenciones indebidas, particularmente de la televisión. La propia construcción de la candidatura presidencial de Enrique Peña Nieto fue muy evidente de dónde provino. Fue una figura de cierto peso y cierto tamaño que fue montada en la fuerza de la televisión, y esa televisión en esta ocasión decidió no solo influir, sino prácticamente decidir, y esa marca fundamental de cómo se construyó esa candidatura ya empieza pues evidentemente a mostrarse a la hora de imaginarnos cómo es que se va a ejercer un poder que procede de padrinazgos tan identificables. Y por otro lado, además de esa circunstancia y eventualmente asociada a esa circunstancia, pues está un conjunto de informaciones periodísticas que dejan ahí una tarea pendiente a las autoridades respecto a la cantidad y volumen de recursos de origen no identificable todavía que fueron dispuestos para influir precisamente o definir las elecciones en nuestro país. Ciertamente las campañas estuvieron muy cruzadas por eso, y como dije hace unos minutos cuando presentaba a los ganadores, es importante saber quién ganó las elecciones en todos los estados de la República y en la presidencia de México. Es importante saber quién ganó, pero es muy importante, o más importante aún, saber cómo ganó, y en el cómo ganó están las grandes interrogantes de cómo se va a ejercer un cierto poder y un regreso del PRI a la presidencia marcada por situaciones que no son estrictamente las que uno esperaría en el juego democrático. Carmen Aristegui, muchas gracias. Gracias, adiós.